La proliferación de sistemas informáticos, tecnológicos y de telecomunicación cuestionan las ideas tradicionales sobre la naturaleza del espacio a medida que aumenta el número de usuarios de estos sistemas en las calles y el transporte público. Usuarios a quienes en cuestión de días concernirá, quieranlo o no, una inmersión inmediata de tal acontecimiento al que como tal habrá que verlo y analizarlo desde su naturaleza, errante e indeterminado, nómada. Tan así que las estadísticas aclaman porque para el 2040 la web excederá la capacidad de procesamiento humano, haciendo que cada parte sea de la red. Y entonces, si nuestro entorno se convierte en red y todo está conectado, y como la escritura y el alfabeto está transformado nuestra cultura, ¿será posible seguir pensando en hacer arquitectura salida de esta? O peor aún, usándola solo como un modelo de representación y no como parte de la vida y de lo que pasa. Por ello, el planteamiento del problema en el que se ahondará será la implosión del contexto informacional, comunicativo y tecnológico en el habitar la ciudad contemporánea. El objetivo general será explorar los temas informacionales y tecnológicos de la ciudad desde la perspectiva del nomadismo como posible condicionante de la habitabilidad humana. Los objetivos específicos, primero, identificar patrones actuales de manifestación tecnológica dentro de la red urbana. Segundo, establecer relaciones entre la colectividad y la inmersión informacional de los habitantes de la ciudad. Y finalmente, realizar una instalación donde metafóricamente se proponga un juego de relaciones comunicativas entre el sujeto y los espacios físicos y virtuales a través de la conexión, transmisión y flujo de datos. En una contextualización del problema, el nomadismo será el pilar del que se desprenderá una búsqueda finita de posibilidades hacia una visión prospectiva de la vida en la ciudad. Para ello, será necesario reevaluar este concepto que atañe al pasado de la humanidad y que hoy se mantiene prendido a lo mismo sin llegar a ser reconocido como una condición que ahora está presente en las redes y en el mundo informacional, característico de una era netamente global. Jacques Attali describe en su texto El hombre nómada que el hombre nace del viaje y este comienza con la carrera de un bípedo cuando hace 5 millones de años una especie particular de primate, el australopiteco, se endereza y recorre los paisajes de África Oriental y Austral hasta que después de 4.990.000 años, es decir, hace 10.000, el Homo sapiens sapiens inventa el sedentarismo al aprender a seleccionar semillas, irrigar terrenos y almacenar reservas. Desde este entonces, la coexistencia entre sedentarios y nómadas se hace difícil al creer en principio que con el nacimiento de los estados se dio paso a la formación de la civilización, olvidando que fueron los errantes quienes crearon lo esencial: el dominio del fuego, la caza, las lenguas, la agricultura, la cría de animales, el calzado, el vestido, las herramientas, los ritos del arte, la pintura, la escultura, la música, el cálculo, la rueda, la escritura, la ley, el mercado, la cerámica, la metalurgia, la equitación, la marina, Dios, la democracia. Los sedentarios, artífices de la invención del encarcelamiento, el impuesto, el ahorro, el fusil, el mismo Estado, segregan su herencia y marginalizan a quienes en el vagabundeo encuentran evolución y libertad. Pero, ¿qué pasa cuando la omnipotencia totalitaria se atora y se vuelve impotente? ¿No será que el drama contemporáneo es provocado por el hecho de que el impulso de la vida errante tiende a resurgir en lugar de o contra el confinamiento domiciliario que predominó durante tanto tiempo? Abolición es de la que hablan Deleuze y Guattari cuando con su máquina de guerra propia de los nómadas pretenden explicar que estos ocupan y llevan sus acciones en el espacio liso al definirlo por el movimiento mismo con el fin de derruir lo que tan establecido y engranado viven a diario. La máquina de guerra es la invención nómada que ni siquiera tiene la guerra como objeto primero, sino como objeto segundo, suplementario o sintético, en el sentido de que está obligada a destruir la forma Estado y la forma ciudad con las que se enfrenta.
Con la llegada de las redes de información en los años 80, todo lo que renegó Maffesoli tiene sentido al ver que aún se construyen ciudades y pensamientos netamente estáticos e inamovibles. Estamos inmersos en lo que Pierre Levy llama ciberespacio, un universo de redes numéricas, un lugar de encuentros y de aventuras, meollo de conflictos mundiales y de nuevas fronteras económicas y culturales, que solo auspician flujo y vuelta al movimiento. Una globalización que en letras de Marc Augé es una extensión del mercado liberal por el desarrollo de los medios de circulación y comunicación. ¿Cuál debe ser entonces la apuesta para el desarrollo de la vida en las ciudades? En lo que concierne a la arquitectura, la vida urbana se convierte en una unión osmótica entre sedentarismo y nomadismo en los que la ciudad nómada vive dentro de la sedentaria y se alimenta de sus desechos y a cambio ofrece su propia presencia como una nueva naturaleza que solo puede recorrerse habitándola. En ella se entendería una diferencia que va del lleno al vacío, donde lo lleno corresponde a lo estático y lo vacío al flujo. Una ciudad que contiene a las dos, sedentaria, refiriéndose a toda construcción física traída de la caverna y el arado, y nómada, que es la colocada sobre la superficie terrestre sin dejar huella. ¿En dónde quedó el papel del que se supone prevé la arquitectura excluyente y persigue la satisfacción de necesidades espaciales de la población? Francesco Careri hace una diferenciación entre el trabajo y poder de quien está a cargo de pensar y diseñar las ciudades. A quienes se encargan de construcciones físicas, del espacio y de la forma tal como los conocemos ahora, los llama arquitectos, y a quienes les preocupa la habitabilidad en los vacíos y entienden el oficio como una percepción y construcción simbólica del espacio, anarquitectos, siendo ellos quienes confiscan en el recorrido y en lo líquido el desarrollo de la vida en comunidad. Lo líquido toma validez cuando autores como Zygmunt Bauman sostienen que ni los espacios, el amor y los sistemas culturales pueden mantener su forma a lo largo del tiempo, generando incertidumbre en la toma de decisiones y exigiendo que absolutamente nada se mantenga quieto. No solo es la labor la que está relegada a lo que acontece en las ciudades, sino lo que pasa en ellas que no se tiene en cuenta a la hora de pensarlas y diseñarlas. Aquí se hace necesario aterrizar la forma en que se reflexiona sobre el quehacer arquitectónico hacia la condición imperante de la contemporaneidad, puesto que la organización de la ciudad actual difiere a lo que los nuevos sistemas de organización y movilidad humana requerirían, ya que esta, nacida como lugar de sedentarización, se convierte en un lugar de tránsito. De este modo, las ciudades se conciben entonces cada vez más en torno a ejes y medios de transporte, así como los lugares que les son necesarios, vías reservadas, parqueaderos, metros, estaciones de gasolina, transformándose en lugares de habitación provisional donde la duración de la vida de los inmuebles y casas individuales es cada vez más corta. Paul Virilio, en una crítica de la ciudad, cita que ésta ya no es el empleo del espacio sino del tiempo. Así, la velocidad no puede ser entendida como el desplazamiento de un objeto sobre el espacio, sino la de los flujos de información y de poder que con mayor incidencia afectan el concepto de territorio. Ya no son los elementos clásicos, calle, plaza y monumento los conformadores de la ciudad como tejido, límite, centro, lote, catastro, núcleo, suburbio, periferia, sino que han emergido otros que ya no tienen el carácter representativo de la ciudad moderna, puesto que han ido reafirmando el carácter ficticio y efímero de la ciudad y su arquitectura. ¿Qué nos obliga a derretir la solidez arcaica cimentada que tenemos tan establecida? Dicho en párrafos anteriores y ahondando en sus preceptos, la era de la información en la red configura y reconfigura universos dinámicos inmutables. Primero, tener en cuenta el hecho del advenimiento y vivencia del ciberespacio, donde las redes de información, comunicación y virtualización propician ya un conflicto entre la estaticidad y la transformación constante, el movimiento implícito de los nuevos medios, con lo que de repente las barreras y fronteras que antes eran los límites entre países y continentes hoy se desterritorializan, convirtiendo la división en un ente poderoso y aún desaprovechado para el beneficio de la población. De la mano está el establecimiento de la cibercultura como algo cada vez más universal y menos totalizador, siendo esta la esencia de la misma.
Universal porque en sus múltiples escenarios es indisoluble la idea de la humanidad, comportándose siempre indeterminada al generarse en el acontecimiento y menos totalizador en el mundo informacional, ya que aquí se abren puertas para que deje de ser algo visto como un fenómeno cerrado. Estamos en un momento donde la movilidad ya no significa explícitamente desplazarse de un punto a otro, sino que las actuales formas de nomadismo basadas en las nuevas relaciones humano-máquina, cuerpo y tecnología desarrollados en la sociedad actual han dado lugar a que el concepto de movilidad se transfigure alentado por la tecnología, los cambios de la relación entre lo local y lo global, lugares y espacios. El nomadismo de este tiempo tiene que ver ante todo con la transformación continua y rápida de los paisajes científico, técnico, profesional y mentales. El conjunto caótico de nuestras respuestas produce la transformación general. La posibilidad de transmisión de información o conocimiento de Internet logró la eliminación de distancias geográficas. Por otra parte, aunque cada página web representa un nodo en la red, la persona que surfea o navega por Internet no tiene ningún mapa o cartografía antes de realizar la acción. La información viaja por los servidores y los ranuradores, eligiendo la mejor trayectoria para seguir, generalmente desconocido al navegador común. Esto provoca que las cartografías nómadas no estén definidas con anterioridad a la acción, sino que por el trayecto y recorrido estas cartografías van surgiendo, distribuyendo a los sujetos en los espacios abiertos. El espacio del nomadismo es un espacio invisible de conocimientos, en el cual nacen y se transforman cualidades del sujeto, ser y maneras de actuar en la sociedad. Estamos inmersos en el laberinto multifacético y multidimensional del espacio del saber. Este laberinto, formado por multiplicidades, líneas de fuga de intensidades, estratos y segmentos, no nos remite a un espacio físico, sino de conciencia, un laberinto mental y social que hemos ido creando según las necesidades de las subjetividades. Entendemos, pues, que este espacio donde se mueven los nómadas, este laberinto de estructura rizomática, se define como aquel espacio donde se desarrollan los intercambios de información y conocimiento entre los sujetos. Como nómadas, nos movemos ahora a través de los espacios cibernéticos, espacios líquidos, abiertos, donde se desarrolla en estos momentos la vida de las comunidades o la tribu de la sociedad actual. La tecnología electrónica nos ha hecho comprender que solo somos parte del sistema que observamos o con el que interactuamos, y pensamos en la interfaz como algo que se extiende en términos nanométricos siendo físicos. En este sentido, podemos liberarnos de la presión de coordenadas espacio-tiempo descritas por Descartes. La cuadrícula de aquí a ahora se vuelve maleable.